Pregunta del millón. Pregunta importante. Pregunta que cualquiera que tenga ciertas inquietudes se puede haber hecho alguna vez en su vida. Y aquí vamos a responder a la pregunta del millón. ¿La luna es artificial? Evidentemente es artificial. Os voy a pedir una cosa, denodadamente. Dedicadle 2 semanas a entender cómo funciona la astrología lunar. Próximamente tendré un libro escrito por mí, que puede que sea el mayor experto en astrología lunar del planeta, básicamente porque no hay nadie que se dedique a este tema. Algo que también tiene que ver con los objetivos de esta dimensión, es decir, lo que podría provocar cambios no interesa que se sepa. Esto no es conspiranoia ni complot, es pura lógica, pura deducción mental. A poco que alguien tenga inteligencia, podrá darse cuenta que interesa la farfolla, interesa el lío, interesa complejizar las cosas. La astrología lunar es infinitamente sencilla, infinitamente más sencilla que las otras astrologías, más directa, más concreta, asertiva, muy fácil, muy easy, muy fácil, muy aplicable a todos los niveles. Y precisamente por esa sencillez, por esa simplicidad, que no falta de autenticidad o falta de rigor, no interesa que se conozca. Por eso antes en China se utilizaba absolutamente para todo. Para todo es para todo, es decir, hasta elegían el día en que iban a bajar a comprar el pan o el momento en el que compraban el pan en función de los ritmos lunares, de las energías lunares que se desplegaban en ese momento y si eran más favorables o menos favorables para la persona. Entonces, con que le dediquéis una semana a entender cómo funciona la astrología lunar, para eso os puede ayudar. Y no estoy haciendo publicidad. Si conociera más libros os los recomendaría, pero solo conozco el mío. De hecho, por eso lo escribí, porque a no ser que domines el chino antiguo, el chino mandarín o el chino tal, no existen libros sobre astrología lunar. Por eso al final me decidí a escribirlo. Entonces, con que le dediques una semana a entender cómo funciona la astrología lunar, te garantizo que tú mismo llegarás a la conclusión de que la luna es un artefacto 100% artificial. 100% artificial. Lo he comentado con técnicos de radio, con expertos en radiofrecuencias, con ingenieros de varios niveles, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros de aviación o de otro tipo de historias, que tengo contactos en esos ámbitos, y ninguno ha sido capaz de explicarme cómo es posible que la luna genere 12 frecuencias que están afectándolo todo y que se desplieguen en 4 niveles distintos sin solaparse la una a la otra. Esto técnicamente para la tecnología mundana, humana, sería imposible, ¿vale? Y me confirman todas estas fuentes que es imposible que obedezca a un proceso natural, ¿vale? Es decir, las radiofrecuencias que emite la luna no son naturales, no obedecen a procesos naturales. Es como si permanentemente te estuvieran sellando, te estuvieran percutiendo con 4 radiofrecuencias, la que pertenece al año de nacimiento, la que pertenece al mes de nacimiento, la que pertenece al día de nacimiento y la que pertenece a la hora de nacimiento. Esto es always, ever, todo el puto rato la luna está diseminando sus 4 frecuencias y están afectándolo todo. Da lo mismo si te vas de viaje, da lo mismo si abres una empresa. El día de origen de algo queda sellado por las 4 energías lunares que se desenvuelven en ese momento. ¿Por qué se ha ido perdiendo todo este conocimiento? ¿Por qué en China ya no se usa la astrología lunar prácticamente para nada? ¿Por qué ha entrado Estados Unidos hasta la cocina de un país como China y ahora están más preocupados por tener coches de lujo y comer en McDonald's? Lo dejo a vuestro entender. Yo tengo una explicación que es la que ya os he dado, es decir, no interesa que el ser humano se haga consciente de que estamos en una dimensión controlada, una dimensión artificial. No hay ningún dios que haya creado la tierra, el cielo, las estrellas.
no hay ningún ente superior, es una fabricación artificial similar a la que nosotros hacemos para fabricar el establo de unas vacas. Nosotros ponemos unas maderitas, las clavamos, las decoramos si nos apetece y allí metemos a las vacas. Pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que la magnitud es grande y por eso se nos hace difícil entenderlo. Es decir, la granja humana, concepto que introdujo hace muchos años Salvador de Freixidó y otros estudiosos de la naturaleza humana y de la existencia humana, es muy grande, ¿vale? Y necesitan elementos para parcelar, para controlar. ¿Cuáles son esos elementos? El Sol. ¿Cuáles son esos elementos? La Luna. La Luna lo rige y lo controla, lo parcela, lo segmenta absolutamente todo, ¿vale? Aquí voy a introducir un elemento, porque yo no soy un integrista de ninguna materia. Quizás en esta dimensión en la que la Luna lo parcela todo, el espíritu decide venir a este tipo de experiencia. O sea, no necesariamente nos están obligando a venir aquí, no necesariamente la experiencia es negativa o peyorativa o ponle el adjetivo que tú quieras. No necesariamente es así, puede ser una elección, porque esta es una experiencia, como habrá cientos de miles de experiencias en diferentes planos, dimensiones, En esta en concreto, la luna artificial, nos sella a nacimiento, no es un proceso natural. Yo ahí dejo las dos vertientes. Hay una vía en la que yo entiendo que el espíritu no es tan gilipollas de venir a una experiencia en la que le están ya segregando lo que va a vivir, es decir, le están teledirigiendo, le están diciendo vas a vivir la experiencia que yo permito que vivas. Es decir, si vienes, yo por ejemplo, os voy a hablar de algo que controlo, que es mi experiencia, lógicamente. Yo, si en lugar de haber nacido en el año de la serpiente, hubiera nacido en el año del tigre, muy probablemente sería futbolista. ¿Por qué? Porque esa energía te da dotes físicas imponentes, te da un material físico más contundente, más resistente. Por eso todos los deportistas potentes, Michael Jordan, Usain Bolt, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Neymar y así hasta el acabose, porque sería inagotable citar todos los deportistas porque un 80% tienen la energía del tigre en alguna posición, hay excepcionalidades, ¿vale? Que ya trataremos. Pero esa energía te da una contundencia física muy poderosa. Si la tienes, hay muchísimas más probabilidades de que te puedas convertir en deportista, ¿vale? Si no la tienes, hay muchísimas menos probabilidades de que te conviertas en deportista. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahí os dejo la pregunta para que si queréis le deis una vuelta. ¿Cómo puede ser que por tener el sello del tigre tú tengas más facilidad para desempeñar cierto tipo de actividades que tienen que ver con el cuerpo físico, y si no lo tienes, te tienes que aguantar y lo vas a tener mucho más crudo en el caso de que quisieras jugar al baloncesto, por ejemplo, o al fútbol, ¿vale? Mbappé es otro ejemplo de deportista que nació obviamente en el año del tigre, por eso es el número 1 en su disciplina. El Real Madrid, el club de las Champions, el club que más Champions ha ganado en su historia, como no podía ser de otra manera, cuando se fundó, colocó en el año del tigre, y para rematar la faena, en el mes que es pareja de la energía del tigre, en la energía que complementa a la energía del tigre, energía de la liebre. Es la pareja de la consecución de los logros. El tigre conquista por la fuerza, la energía del tigre conquista por la fuerza, la energía de la liebre conquista por la diplomacia, ¿vale? Entonces, nada es casual en esta dimensión. Otra cosa es que nos hayan habituado al ser humano a no pensar, a no profundizar, a no interiorizar, a no integrar, a no experimentar la experiencia desde la consciencia, a experimentarla desde la desvirtuación de lo superficial, ¿vale? Eso es lo que han generado en esta dimensión, que nadie o que prácticamente nadie sea capaz de separarse de la experiencia, y eso es una de las cosas que se consigue con la luna artificial, generar una experiencia teledirigida. Si tienes unas energías, valdrás para desempeñar tales cosas o tales cargos o tales funciones. Si tienes otras energías, para otras funciones totalmente distintas. Y así hasta el fin de los tiempos, así hasta el infinito, ¿vale? Bueno, esto es una somera explicación de por qué queda demostrado que la luna es artificial.
Este tema da para muchos vídeos, para mucho minutaje, y seguiremos percutiendo en ello, ¿vale? Muchas gracias, un besito, chao.